Un mundo nos vigila, solía decir Pedro Ferriz, y todos los mexicanos se intrigaron por eso. Luego Nino Canún dio pie a que se discutiera abiertamente sobre el tema y bueno, no digamos ya Jaime Maussan, que de antemano dedicó su existencia misma a este rubro. Los ovnis, señoras y señoras, llegaron los ovnis. No sabemos qué son, no sabemos cómo explicarlos, pero nos fascinan, nos alertan, nos entusiasman y luego se nos olvidan. Hoy hablaremos de los objetos voladores no identificados y de qué implicaciones trae el reflexionarlos un rato. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más, como cada semana, estamos aquí trayendo otra bola de datos inútiles, pero que son bien divertidos. Y bueno, el temazo que tenemos el día de hoy. Y quién mejor para hablar de estos personajes, los grises, que el señor de los ojos grandes, el señor Ente. Y te dijeron marciano. Me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo, aunque me llamo el señor Ente. Buenas noches. Pues sí, vamos a hablar de estos no marcianos, no habitantes de otras galaxias, sino de los transportes que los traen, ¿no? O presuntamente que son los antiguamente llamados platillos voladores. No nos importa de dónde vienen, pero si no pagan tenencia, Pues no sí, circulan, ¿no? Ya no hay tanta atmósfera que consumir. Así es. Y bueno, estas representaciones iconoplásticas que aparecen desde la antigüedad, la Edad Media, y hasta los primeros 151 Pokémones relacionados, tenemos aquí al señor Havok. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Verdad? ¿Verdad? No entendiste la referencia, ¿verdad, Gonzo? Ok, buenas noches, sí, aquí estamos. Y sí, ovnis de la antigüedad. Sí, ovnis. Y curiosamente también existe el objeto submarino no identificado, pero pues eso va a ser motivo de otro tema. Pero pues mientras tanto ya tenemos aquí al señor experto en la materia de todo lo de la Unicosta, el señor Cosateno. Vaya, no sabía que era experto en eso, pero pues muy buenas noches a todos, gracias por escucharnos. Un tema agregado más a los que ya hemos hablado, un tema que nos gusta también mucho y creo que es bastante llamativo para la mayoría de las personas, ¿no? Esto de los ovnis, casi todos podemos hablar de alguna anécdota que nos ha pasado con algún ovni o de alguien que conocemos que asegura y garantiza el haberse encontrado con algún objeto de este tipo. Pues así que vamos a darle el día de hoy, vamos a plantearnos a ver qué podemos decir al respecto. Buenas noches, días o tardes. Sí, el momento en que nos oiga, porque es un podcast. Oiga, señor Cosateno, bueno, pues para comenzar vamos a contextualizar ¿qué es un ovni? Un ovni, dice, ¿no? Hay objeto volador no identificado, en inglés, unidentified fly. Sí. Nuestro experto en lengua extranjera. Sí. Que es el UFO, ¿no? Pero es un término pues acuñado relacionado a la identificación de cosas que, o sea, ya están en el aire. O sea, estos objetos voladores bien pudieron estar siempre ahí o van a seguir estando ahí, pero solamente van a ser ovnis en el momento en el que alguien los aprecie y no sepa decir qué son. Sí. Buenas noches a todos. Síganos en nuestras redes sociales. Ya, el programa más rápido de la historia del estado. Bueno, o sea, ¿qué querías que dijera ahí, señor Gozo? Pues ya que expliques. No, pues ya se pierde todo el programa. Pues. Eso es lo que me tocaba decir a mí. Bueno, como dice el señor Gonzo, bueno, dijo hay cosas importantes. El concepto ovni, pues creo que eso ya está bien sabido, ¿no? Que es objeto volador no identificado. Y creo que más o menos lo que quería plantearnos el señor Gonzo es que efectivamente hay una serie de objetos enorme que podemos percibir en el cielo. Y mientras efectivamente no sepamos determinar su origen o su aspecto o sus características fundamentales que nos hacen saber de dónde viene, quién lo hizo o por qué está ahí,
pues seguirán siendo efectivamente ovnis, ¿no? O sea, objetos voladores, objetos que están en el cielo y que no podemos identificar. Hay otra última acuñación que hubo, que es Fanny, ¿no? Hoy no, mi ciela. Saludos, Fanny. No, bueno, Saludos, Fanny, a todas las Fanny que conozcamos. que es son ¿cómo se llama? Fenómenos. Fenómenos aéreos no identificados. Así como es. para ampliar más el Ajá. esquema de posibles objetos. Y efectivamente el señor Gonzo tiene razón, la palabra viene del inglés de UFO. UFO. No sé si nos puedas pronunciar correctamente, señor Ente. A ver, es Unidentified Aerial... no, es que estoy leyendo, perdón, la de UAP, que es la nueva de Fanny, que Así es Unidentified Aerial Phenomenon, pero UFO es Unidentified Flying Object, o sea, objeto pues, volador. así dije, ¿no? Sí. Igualito. Y ahí viene ufología también, que ya es la versión, digamos, latinizada o castellanizada de la palabra UFO. O sea, no existe la ovnilogía. No, exacto. Además sonaría horrible. Sí. Sí, por eso decimos ufología, porque es toda esa pseudociencia, ya sabemos que es una pseudociencia. No es cierto. Que, caray, es... Vean nuestro especial de criptología todavía en el Criptozoología. Criptozoología. Criptología. También el de También criptología, véanlo, vean. aunque no exista. Entonces esta pseudociencia, Ajá. la ufología, pues supuestamente se encarga de establecer conocimiento alrededor de estos fenómenos, de los ovnis, ¿no? De los Supuestamente. objetos voladores. No puede Supuestamente ser. porque pues ya No puede ser que sabemos. vengas jugando al abogado del diablo. Vaya, a ver si Gabo tal vez tenga algo que decir. Ah, Pero sí. bueno, ese es el Ah, sí. origen, digamos, de la palabra. Ahora ya el fenómeno como tal en la historia o todo lo que se ha vivido para llegar a él, pues hay mucho que decir, ¿no? Y que anteriormente, antes de que se le denominara UFO en inglés o UFO en inglés y OVNI en español, se le conocía como platillo volador. Como ¿no? los Foo Fighters. Como los Foo Fighters. Los UFO Fighters. Era el concepto de platillo volador. Pero el nombre se cambió porque pues excluía a astros o a otras posibles cosas que podían atravesar el aire que no eran precisamente un platillo volador. Ya diremos más adelantito como que otras cosas podrían ser referenciadas como ovnis, como objetos voladores no identificados, y que es un término que surge, no sé si estén de acuerdo, con el famoso incidente de Roswell, ¿no? O sea, todo esto que pasó en Nuevo México, si no mal recuerdo, en 1947, y que es la caída supuesta de un platillo volador. Haciendo un paréntesis, el concepto de platillo volador fue acuñado por Kenneth Arnold, ¿no? Un piloto también, de ese mismo año, Exacto. un poco antes. Dijo, y fue gracias a una deformación de una noticia, que él dijo que había un objeto que volaba similar a un plato, ¿no? Porque en realidad lo describió como una media luna. Exactamente, él parecía como más un boomerang, ¿no? De acuerdo a su descripción, pero que según él volaba como si fuera un plato, que un plato cuando lo lanza sobre el agua. Como un frisbee, Exactamente. digamos. Ajá. Entonces él decía, haciendo esa descripción, se tergiversó y se publicó como si fueran platillos voladores, con una forma pues así O sea, similar en a la del realidad plato. el periódico fue el que... Exactamente, Ah, sí, el que sí. acuñó fue eso, fue el periódico. Y que los medios de comunicación a través de toda la iconoplastia. No, pero lo gracioso es que antes de eso los testimonios de estos objetos eran variados. Y después Eran de eso platillos, todos vasos, se volvieron cucharas. platillos. O sea, los alienígenas dijeron, no, espérate, güey, ya Ese es el pidieron que diseño, debe de bueno. ser, acá está el estándar, te debes de parecer a esto. Puede ser de la forma que quieras, pero tiene que ser redondo y tiene que volar así. Y ya a partir de ahí todos los encuentros ya son de... Y que hay detalles incluso mucho más viejos por siglos de estas apariciones en algunas pinturas, en Así algunos... Vean por ahí nuestro especial de conspiraciones o teorías de la conspiración mexicana. Sí. Ahí está en el canal. Donde hablábamos un poquito de Pacal primero, que era este astronauta de Palenque, ¿no? Que Está viendo genial, esa sí. estela, parecería que en lugar de ser Pacal es un astronauta. Un que hasta viajero de las estrellas. Ajá, va pisando ahí un pedalillo en su nave sí. espacial. Así búsquenlo. Va metiendo el clutch. Va metiendo el clutch, así búsquenlo como Pacal primero, astronauta de Chichen Itza o de Yucatán. No, de Chichen, creo. De bueno, pues el De rey Tikal Tikal, ¿no? o de Copal.
O de... Ajá. Alguna zona Y hay otros ejemplos de avistamientos en obras clásicas, ¿no? Pues sí, efectivamente. Incluso hay quienes ya haciéndole como una especie de reconstrucción histórica, ven en pinturas rupestres incluso, bolitas que están ahí en el cielo. Pero uno de los más emblemáticos es una pintura del Renacimiento llamada es una presentación El ovni, de la Madonna de San Giovanni. El ovni. Donde aparece algo que podríamos catalogar como un ovni. O sea, una esfera como Sí. aparentemente metálica atrás de la Virgen cuando está apreciando al niño. Ujú. Por cierto, pues ya sabemos que la Madonna o la Dama es una representación recurrente en Del los- Virgen. Like en la a obra de- virgin. Esa Madonna, ¿no? también. De hecho, tiene que ver pues con sí, eso. eso tiene que ver con eso. Y que se parece que se descubrió muchos años después de que se creó la pintura. Como que nadie le había prestado... Pues de nuevo, como que se reconstruyó todo a la luz de pensar que ahora son platillos voladores, aunque ya sabemos que pues no necesariamente es todo. Sí, son era platillos voladores. la iluminación, o sea, entiéndanse la llegada de la idea o la... La anunciación, ¿no? no, en general. El eureka Ujú. era representado con una... que Dios te estaba iluminando en ese momento, Ok. ¿no? Entonces muchas veces se representaba con un triángulo, por ejemplo, ¿no? Y de ahí salía una lucecita que iluminaba a la persona que estuviera teniendo algo, una situación de éxtasis, No. o algo espiritual o algo intelectual, para hacer énfasis, ¿no? En que estaba siendo iluminado y que se le estaba ocurriendo algo. Pero como era una luz que venía de quién sabe dónde, pues se representaba con una bolita o un triangulito o algo. Ujú. Y después precisamente dijo, no, es que Ahí ese hay triángulo un es un pinguelo, ovni. Sí, tuvo que ser una... Y lo está abduciendo o le está dando información de las estrellas o cosas así. Y también, señor Havok, no sé, bueno, usted que es aquí la autoridad, pues me va a Ah, sí. corregir si Ay, no. güey. Happer. En esas épocas Maussan. era, bueno, en la Edad Media era muy común que en los cuadros en donde, pues, digamos, eran a cielo abierto, se ponían el sol y la luna, ¿no? Independientemente de la hora que fuera en la obra, Sí. pero se ponían y normalmente eran redondos, ¿no? Sí. Y a veces les ponían adentro personas pues nada más por ponerles personas, ¿no? No significaba que fueran tripuladas, ¿no? Pues sí. ¿Es Ya me verdad? imagino a Miguel Ángel. Le voy a poner una pinche persona al sol. Órale, cabrón. Bueno, Miguel Ángel sí lo hacía para burlarse Sí, de pero- la iglesia. sí, Tal cual, él sí metía Nomás de cositas. mamón, dice. De hecho, en la Capilla Sixtina, el de siempre, ¿no? Que está Dios tocando. Ajá. Según es la representación, si se fijan bien, de un cerebro humano, ¿no? O sea, al final le está dando a la razón Ujú. la mayor importancia y no a Dios. Pero bueno. sí. Iglesia Católica. Pero sí eran, a veces ocultaban a sus amantes, a veces ocultaban a los mecenas, El mapa del tesoro. o les hacían un homenaje ahí, o eran complementos así de, ¿por qué no ponerle un perrito aquí o un gatito aquí o una persona? Como los mapas de la antigüedad en los que decoraban y luego decían, Hay también en otra, dragones ahí, ¿no? otra teoría de la conspiración, ajá, sí, no, es que hay esas criaturas y estos Hay abundan. continentes perdidos, pero no, eso era para que se viera bonito. Se ve bonito. Sí. Sí, bueno, fue hasta que se acuñó el concepto de platillo volador que se empezó a reinterpretar todo eso así. Ujú, así es. Aunque ya sabemos que pues, ahora ya ni siquiera se considera así, ¿no? Los ovnis. En la Edad Media hay relatos también sobre aparentemente luces, aunque se las atribuye más bien a cometas. Ujú. Incluso en la Nueva España también se discutía sobre luces en el cielo y todo esto, pero casi siempre pues, eran cometas o fenómenos astronómicos perfectamente explicables, ¿no? Y es que cabe mencionar, querido público, si alguno de ustedes no lo sabe, el concepto de objeto volador no identificado también hace referencia precisamente a astros siderales, o sea, astros que están fuera, o cualquier cometa, meteoro, o incluso a naves no tripuladas como misiles balísticos, Globos. globos, Atmosféricos. drones, mientras no se identifiquen por alguien, son ovnis. No solo tiene que ser de origen extraterrestre. Pues mira, mientras se destruyen la atmósfera, todo bien. Todo está bien. Sin Sí. embargo, sí, es a partir del caso Roswell en 1947, efectivamente, cuando empieza a construirse una necesaria, digamos, relación entre el fenómeno ovni y el fenómeno extraterrestre. Ajá. Ojo, ya establecimos que no es de necesidad en principio, al menos en el término. Pero lo que es la realidad es que el término ovni hoy por hoy
se sigue ya ligando mucho al fenómeno extraterrestre. Y el caso Roswell, como dijimos, pues fue el parteaguas, porque ahí fue donde sí se encubrió el caso por parte del gobierno estadounidense y se empezó a decir que era pues, por una cuestión de contacto con razas alienígenas. Sin embargo, la realidad es que es muy probable que se tratara de algún globo espía por esta cuestión de la Guerra Fría. Ajá. Es la teoría más atinada o la más difundida como aceptada. Pero lo que sí hizo es que se soltara toda una bola de personajes que empezaron a considerar que el fenómeno OVNI era una clara muestra del fenómeno extraterrestre en la Tierra, ¿no? Bueno, es que bueno, desde la antigüedad, ¿no? Que muchos nuevos antropólogos que hacen ¿cómo se diría? Esta paleontología Eso, de... El antropólogo que hace paleontología. Es No, que es multidisciplinario. No, ay, es que tenía el nombre en el cuaderno que se me olvidó, pero es una paleontología de estos viajeros. ¿Paleoastronomía? No. Paleoastronomía. Es arqueoastronomía, ¿no? ¿También? Más o menos. Pues bueno, he escuchado la arqueoastronomía, Ajá. pero no sé si la paleoantoastrología, no sé. Algo, ese término era el que estaba manejando. Pues lo que pasa es de que agarran como momentos de los cuales pues hay mucho desconocimiento, ¿no? De culturas y pues se rellenan con cualquier cosa, ¿no? Que les acomoda y por eso, ¿no? Se reinterpretan. Pero en todo caso, ya sea revisando la Biblia, las mitologías y todavía en la Edad Media, pues estas posibles apariciones que quedaron narradas por personas, ya fuera por histeria colectiva, por lo que fuera, pero solamente decían cosas celestes. Nunca decían necesariamente que venían de otro planeta, ¿no? O sea, solamente venían del cielo, ¿no? Podían ser cosas divinas. Y como tú dices, ¿no? Ya en la década de los 40, me parece que coinciden varios grupos de... Timbiriche, entre ellos. Ándale, Sí. el más importante. No, grupos de, vamos a decir, pseudodisciplinas, como ¿cómo se llaman estos? Los que usan la Ouija, los mediums, la gente... No entiendo que... La gente Ya no sé a dónde va. diversas prácticas de misticismo, nuevas Ajá. religiones, New Age. Claro, ya. y todo el New Age. Es donde se empieza, ¿no? Como a integrar que forzosamente si no lo conoces, entonces tiene que venir de fuera, ¿no? Y me parece que uno de Aleister Crowley es de Aleister Crowley. Ajá. Es de los primeros, ¿no? Que empiezan a relacionar esto. Y luego ya de ahí se le viene, pues, un poco la influencia de Lovecraft, de que el terror cósmico, bueno, pues ya ahí sí estaba esta idea de que, pues, lo que no entiendes, pues tiene que venir de fuera del espacio, ¿no? O a veces yo no entiendo lo que viene de tu boca, güey. Primero creo que sí. Está bien. Sí. No, es que las pseudociencias, como decía el señor Cosaten, pues abarcan todo lo que la ciencia no puede o no quiere aceptar, ¿no? Los que defienden las pseudociencias dirían que la ciencia no quiere aceptar estos fenómenos. Y la ciencia dice, bueno, no es que no queramos, es que pues, más bien por eso te quedas en pseudo, ¿no? Porque no alcanzas a dar estas comprobaciones que necesitas para convertirte en datos duros. Cosa que ya por ahí se han tambaleado un poco porque el mismo gran país dueño del capitalismo llamado Estados Unidos, pues ya ha aceptado que tiene videos En 2017 reales, la NASA y a partir de ahí anuncia, para acá, ¿no? Que va a empezar a desclasificar. Sí, sí. De hecho, el incidente de Roswell, me parece que es en el 99 o 97, deciden, ¿no? Ya sacar el archivo y resulta pues que efectivamente era un globo, ¿no? Con el que pensaban en ese momento espiar a los rusos. Y bueno, se les cayó y tuvieron la mala suerte que lo vio un campesino. De ahí se hizo todo el rollo, ¿no? Y Sí, de para hecho luego desviar salió la el asunto de la autopsia, que en Sí. los 90s, pues para mí fue un video que me impactó Sí, bastante. sí, ¿no? bastante. Pero ahora viéndolo ya más Ah, bien, se nota no. bastante. Pero más recientemente los videos que Estados Unidos ha aceptado como reales de avistamientos de objetos que no pertenecen a la Tierra o a algún país de la misma Tierra,
pues han contado con cierta autoridad ya formal del mismo gobierno de Estados Unidos. Pero, bueno, El mismo gobierno que te dejó que creyeras lo de Roswell, bueno, pues claro. Pero que no se confunda, o sea, el hecho de que sean desclasificados esta serie de archivos donde hay pilotos que observan objetos voladores no identificados o fenómenos aéreos no identificados, no necesariamente nos conduce a creer que son extraterrestres. Totalmente. Es decir, son simplemente fenómenos que la NASA no tiene cómo explicar. Ajá. Y que pues sencillamente los saca con el fin de que pues Se estén ahí. expliquen y se Tal puedan- vez alguien les encuentre explicación, no lo sé, O- cuál sea la razón. Nos están preparando para la inminente invasión Así es. alienígena. Y es O que, pues eso tiene el fenómeno ovni, ¿no? Todo siempre puede volver a ser factible como de ser teoría conspirativa. O sea, Ujú. el que se demuestre algo y el que no se demuestre siempre va a ser, no, es que es porque... Así no sé, es. Pero, como en todos casos, de estas cosas que no se sabe si son ciertas, todos tenemos experiencias más o menos Ah, caray. cercanas con estas avistamientos Ah, de cosas. Y ¿no? nadie hace nada. Nosotros, sí. Nosotros sí estamos Aquí haciendo lo el estamos especial ¿Qué va de a hacer? ovnis ¿Y qué vas de a hacer? desconferencia. Que lo va a espantar el señor Cosate, no va a ver. ¿Echarle a los sí. perros o a las Sí. abejas? O a los perros que sacan abejas por el hocico cuando ladran. No manches. Bueno, pues sí, hay anécdotas. Si quieren, yo les puedo platicar rápidamente una que me pasó. Ojo, yo no soy un creyente del fenómeno extraterrestre particular. Ahorita, si quieren, lo discutimos. Pero sí me ocurrió ver un ovni. Lo que, sobre todo en esa época, que eran los 90s, era una época diferente, 1990 y algo. Y el señor Cosateno con una por acá bien machín, ¿no? 50 En los 90s, centímetros. Sí, no, en los 90, imagínate, un estado totalitario, un partido de estado, el Popocatépetl que nos daba sustos. Uy, Acababa bueno. de pasar el temblor, igualito ahorita. Bueno, no sé, yo creo que serían como el 95 o algo así. ¿Como cuántos Allá en- años tenías? 10. Tenía como unos 10 años, ¿no? Ahí en mi natal Acapulco. Yo iba caminando, recuerdo perfectamente que era una noche muy lluviosa, una de esas noches donde la lluvia era copiosa, era abundante. Fuimos a comprar con mi señora madre el pan y seguramente alguna otra vianda por ahí que se precisaba para la merienda. Serían por ahí de las 7, 8 de la noche, yo calculo, tal vez un poco más tarde, quizás tirándole a las 9, tal vez. Ok, ok. Entonces íbamos ya de regreso, habíamos comprado, íbamos con el paraguas y con la lluvia, insisto, bastante prominente. Y se les olvidó el pan. No, todavía el no. paraguas sí lo llevamos. Eso estuvo muy bueno. No, bueno, ya veníamos de regreso y entonces, recuerdo perfectamente, o sea, es interesante porque si bien dicen que la memoria es fantástica, puede ser que todo esto yo lo esté también ya echándole de mi cosecha Sí. con los años. Pero lo que yo recuerdo, al menos así de corazón, se los puedo asegurar, es haber visto ya cuando venimos bajando, porque mi casa estaba como en una bajadita, donde empezaba esa bajadita precisamente, viendo hacia el área que se conoce como el área de la Roqueta, o sea, el cielo en la altura de donde está la isla de la Roqueta, que es se ve más o menos de donde está mi casa allá en Acapulco, o la casa de mis papás. Una luz muy fuerte, una luz muy grande en el cielo, casi del tamaño de un poco más pequeña que la luna en términos de dimensiones desde ahí, o sea, Ok. obviamente no del tamaño de la luna, sino desde mi perspectiva, Ujú. se veía como del tamaño de la luna. Y era una luz muy fuerte. Recuerdo bien que mi mamá me dijo, mira, creo que es un lucero. O sea, creo que es una luz. Que lucerote, ¿no? Exactamente. Dije, caray, pues estaba muy grande. Y después dijo, no, pues a lo mejor es un avión o algo así. Pero no se movía como un avión porque estaba fijo en el cielo, completamente. Entonces recuerdo claramente cómo empezó de pronto a girar sobre sí mismo. Y recuerdo claramente cómo empezó a generar luces de colores diferentes. Rojas, azules, verdes, amarillas. Y empezó a girar. Y tu señora madre también atestiguó. Todo lo vio también. De hecho, lo platicamos después y lo recordábamos perfectamente bien así, los dos. Empezó a girar y luego de pronto hizo un movimiento como, ¿cómo decirlo? Como hacia adelante. O sea, desde mi perspectiva, como hacia adelante. Y de pronto se perdió como en un punto en el espacio. O sea, de pronto... Pero Agarró cuestión de vuelo. segundos. Cuestión de 1 segundo, 2 segundos. O sea, lo que es agarrar vuelo y... Lo que es agarrar vuelo y perderse Lo hacia que atrás, así, desde mi perspectiva, lo que estaba detrás de él, en el cielo. Pero bueno, ese fenómeno, pues yo no me lo puedo explicar todavía porque, pues, para empezar, un objeto que se queda fijo, no sé, tal vez un dron en la actualidad se pueda
considerar como algo posible. Pero no de ese tamaño, ¿no? Pero no de ese tamaño, no que generara esa potencia de luces, aún con lo, digamos, oscuro que estaba Y con el la ambiente distancia. y la distancia y la lluvia. Y después cómo se perdió a una velocidad, pues, impresionante, porque, insisto, hizo ese movimiento y después se fue tan rápido que ya no lo pude percibir más en el cielo. Pudiera ser tecnología experimental de ese momento, de no sé dónde, o que fuera, pero eso es lo que yo vi. Y tal cual, pues me quedo con que fue un ovni, o sea, un objeto volador no Que tú no identificado. sabes. Que sea de origen extraterrestre o no, pues eso sí ya sinceramente no podría decirlo, pero pues esa es la historia. Mira, por el movimiento que describes, y aparentemente todo indica que pues estaba el papá alien enseñándole a su hijito a manejar. Entonces El era papá así de, alien. güey, vele despegando poquito a poquito. y el típico que en lugar de meter reversamente cuarta, y fue lo que viste. Por eso se arregló así. Suena factible. Totalmente, eso es lo que pasó. Pero no sé si ustedes tengan, ya sea anécdotas o videos que les hayan impactado, o no sé, algo relacionado con el fenómeno ovni, ¿no? Yo... ya quienes ya nos siguen saben que con mi hermano pues he solido compartir muchas cosas. Una de ellas fue esa película del caso de los Macpherson, ¿no? Que a mí me dio mucho miedo en su momento. Que trata precisamente de un secuestro extraterrestre, pero está hecho de esas filmaciones como cámara en mano que parecieran, ¿no?, que es real. Documentary, ¿no? Exactamente. Pero también nos han pasado cosas reales. No es tan... bueno, varias, pero la que me viene a la mente de inmediato no es tan impresionante como la del señor Cosateno, pero sí fue decirnos al unísono: No mames. es un ovni. Que estábamos caminando, íbamos a comprar unas cosas, creo que al mercado, y no había nubes, entonces se veía el cielo despejado, sin nubes. Cabe mencionar que por la casa del señor Havok se ven paisajes muy bonitos. Así es. Y de repente vimos un punto, era como mediodía, vimos un punto luminoso en el cielo, de color plateado. Era de día. Sí, era de día. Y pensamos que era un globo, un avión. El punto es que no se movía. Y se quedó como 5 minutos ahí. Y de repente, al contrario de lo que narra el señor Cosateno, este objeto no se fue, sino que como supongo yo que se hizo invisible porque se fue apagando. O sea, yo he visto, por ejemplo, globos de Cantoya, que para quienes nos están escuchando en otros países son globos que se elevan con aire caliente, globos de papel. De papel. Y como cuando se van alejando, pues se van haciendo pequeños, ¿no? Y se va disminuyendo la intensidad de la luz y demás. Si no se queman antes. Pero sobre todo se ven en la noche, ¿no? Digo, se pueden ver en el día, pero en el día más bien se ve, si es un papel decorado, se ve el color que es. Pero este era plateado y redondo. Y no se fue alejando, sino que tal cual fue como si estuviera desvaneciendo en el aire. Y desapareció en determinado momento. Fue más gradual, no fue tan... Sí, no, tardó lo que quiso, estuvo ahí. No, pero el momento de desaparecerse fue gradual. Sí, fue gradual. Sí, se fue apagando, como si le estuvieran disminuyendo la intensidad a una lámpara. Se fue apagando hasta que desapareció. O se hizo transparente. Exactamente. Y sí dijimos, wow, creo que acabamos de ver un ovni. En pues todo su esplendor. El lenguaje extraterrestre se dice verde y aquí dice huevos, ¿no? Así es. Señor Así Gonzo, es. ¿usted tiene alguna historia de aliens? Bueno, de aliens no, de ovnis. De ovnis. No. Pues qué aburrido. Pero Sí, fíjense, es medio aburrido, la verdad. yo tampoco puedo decir que he visto algo parecido a un objeto volador no identificado. Pero a mí me gustó mucho en su momento la película del Cuarto Contacto. También. Porque mezclaba una película normal con lo que decían ellos mismos que era parte de unos videos reales. Y la primera vez que uno va al cine y ve que dentro de la película pareciera que hay entrevistas reales de personas que han tenido los famosos 4 contactos con los extraterrestres, que ya los diremos en otras ocasiones. Rápidamente son avistamiento,
Ver al Huellas, monito. físicas huellas de un físicas. aterrizaje. Ajá. El segundo creo que ya es el... Contacto. No, el tercero es contacto con los seres. Con los seres y el extraterrestres. cuarto es abducción. Abducción. Entonces espero que nadie de ustedes haya tenido no. un Bueno, cuarto contacto. Después ya como que hicieron un montón de intermedios y ya la abducción ya va como por el octavo. Bueno, Y todavía hay abducción pero con daño físico. Y ese es el noveno. si ya no dejo que me vuelvan a secuestrar los aliens porque me duele la cola al día siguiente. Pero esa película a mí sí me causó cierto impacto por las escenas que parecían sacadas de la vida real, ¿no? La protagonista es Mila Jovovich y a partir de ahí yo sí me puse a pensar, hoy no debe ser nada agradable que te abduzca. Y simplemente porque en la película manejan que si ya tuviste un contacto de avistamiento, ya te cargó San Plátano, ¿no? O sea, no vas a poder hacer nada No digas eso. para evitar que te abduzcan. Entonces, señor Cosater, señor Cabo, Pues ya tardaron bastante, ¿no? O ya nos pasó y nos Es que hay borraron mucha la- fila. Exactamente. Ya nos borraron la- no les hago dilo la cola. o sea. Nada, al contrario. Ahora que lo... Al contrario. No son lombrices. Exactamente. Pero bueno, entonces todos estos, pues anécdotas, bueno, entonces tú dices, bueno, pero señor, bueno, ¿no ha visto algún video que le haya impactado alguna vez, alguna cuestión así que le haya llamado la atención, que haya dicho, este video me parece como muy realista? Por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo. El famoso video que salió luego del atentado de las Torres Gemelas y que andaba un supuesto platillo volador ahí en las Torres Gemelas, a mí ese me impactó porque me pareció muy realista, ya que el objeto estaba muy cerca de la cámara y de ahí Ujú. también se mueve a una velocidad impresionante y desaparece. Ese, por ejemplo, a mí me llamó la atención, pero bueno, no sé si también tengan alguno. Y es que realmente a mí no me dan miedo. Bueno, no miedo, pues, o sea, no me ha causado ningún video que yo haya visto de ovnis, de objetos voladores que no se sepa qué son. Ujú. Realmente me ha causado como tal, ¿no? Sí me causa un poco más de impacto ver a cualquier tipo de ser raro, ¿no? O sea, alienígeno, o sea, espiritual, fantasmas o demonios, pero las figurillas humanoides que se le pueden presentar a uno, esas sí me parecen más. Más- De objetos voladores, no, realmente, ahí Claro. sí soy más. No escéptico porque no lo soy, pero Ok. no me ha causado cierto impacto. Bueno, pues eso nos lleva, bueno, también en nuestro país cabe destacar que hay, digamos, personajes que han una y otra vez lucrado con el concepto de los ovnis y Ujú. sobre todo ligado a los extraterrestres. Pedro Ferriz lo hizo hace tiempo, antaño, este personaje que también fue político, pero también fue Sí, sí. presentador, pero también fue un apasionado de la ufología. Pedro Ferriz, padre, porque ahora Así es. está el hijo Pedro- que es de sí, Coro, ¿no? sí, de Kong no, pero el padre era el apasionado de esto. Nino Canún, que fue uno de los también pioneros en debatir o prestarse para su debatir, programa, sí. debatieran sobre eso. Y Permítame bueno, el tantito. sempiterno investigador de la ufología mexicano, Jaime Maussan. Yo no sé si sea terrestre ese señor. Tal vez al final revele que no lo No era. es investigador, es promotor, güey. Pero entonces esto nos lleva a preguntarnos, la pregunta de hoy que podríamos debatir un poquito. ¿Son los ovnis, al menos alguno de los que se manifiestan como ovnis o que entendemos como ovnis, efectivamente extraterrestres? ¿Tienen la posibilidad de serlo? ¿O definitivamente estamos hablando de un fenómeno terrestre nada más? Esto de los ovnis. ¿Yo? No, pues no sé qué pienses tú. Pues, me estás señalando. Es ¿Qué- que qué- mira, ¿Qué quieres? yo sí creo, he visto demasiadas a lo mejor series de ciencia ficción o de ciencia que me hace pensar que el universo es tan grande y nosotros tan insignificantes como planeta incluso. Pues somos una caquita ahí de pájaro en lo que es el universo. Que a mí se me hace tonto pensar que estamos solos en un universo tan El grande. mundo nos vigila. Sí, o varios mundos, yo creo. Pero no, un mundo, o sea, no creo que ni que nos vigilen, porque... Pero de acuerdo a la lógica de los fieles creyentes de este movimiento, y se desató el fenómeno ovni a raíz de las primeras pruebas nucleares que se realizaron. Y que según esto fue cuando los aliens vieron que los humanos ya tenían poder nuclear y a partir de eso han venido
según pues con algún asunto relativo, ya sea para decirte no lo hagas o para robarte la tecnología. Digo, ellos viajan en las estrellas y todo, pero quieren esa tecnología. Pues es que también, las ¿no? visitas... Entonces, según esto, esa es la motivación por la que vienen, bueno, la más reciente, ¿no? Porque otras creencias pues hablan de otros aspectos, creacionistas o de exploración por minerales y cosas así, pero según, así es como justifican por qué les interesamos, Las ¿no? teorías por las que nos visitan otras razas incluso tendría que ser, hasta abarcan el visitar la Tierra por los recursos naturales que ofrece, ¿no? Incluso. Y si hubiera sido o ya hubiera la necesidad de estos seres de apoderarse de la Tierra como recurso natural, creo que lo hubieran hecho hace muchos años. No lo sé. No sé si nos vigile un mundo o 100. Yo simplemente creo que sí es un universo tan grande y tan gigantesco que no creo que estemos solos. Que nos visiten o que les interesemos. Eso... A lo mejor que nos visiten sí para decir, mira estos insectitos. Que les interesemos no creo. Entonces, yo creo que sí existen los ovnis como naves o como maneras de transportarse de otras civilizaciones que ni siquiera tenemos la capacidad de entender. Pero que seamos de interés para ellos no lo creo. O sea, yo sí creo que existen los ovnis como extraterrestres, de origen extraterrestre. Y también hay objetos que seguramente tienen unos gobiernos y se atacan a otros y estos piensan que son desconocidos, ¿no? O sea, yo sí creo que tanto hay ovnis terrestres como extraterrestres. O sea, si alguno de los fenómenos que se considera ovni, sí es de origen extraterrestre. Y a lo mejor ni siquiera los hemos visto. Como dice el señor Havok, a lo mejor todos son tan avanzados que ni siquiera los podemos ver. Pero a lo mejor ya están. No serían parte de los ovnis. Ah, no, Los bueno. ovnis sí son visibles. No, bueno, pero a lo mejor como lo que tú viste o lo que vio el señor Havok puede ser que sí sean extraterrestres. Ok. Yo sí pienso que somos tan pequeñitos en una cosa tan grande que sí puede haber este tipo de cosas. Señor Havok. Yo... A ver, ¿qué va a decir? A mí me gusta esa teoría de que en realidad son seres humanos del futuro. Ok. Que llegaron a un grado tal de avance tecnológico que les permite viajar en el tiempo y el espacio. ¿Para qué? No sé. Pues hasta chido. ahorita son simples observadores porque no han, hasta donde se sabe, claro está, afectado el transcurso de la historia. Pero me gusta pensar que vienen de otro lugar, que es el universo tan grande que es imposible que no haya otro planeta por ahí. Ahora la cuestión es que si esos planetas tienen el mismo avance tecnológico que nosotros, que la humanidad, pues es imposible que puedan viajar. Sí. Entonces, pues aunque existan, nunca vamos a tener un contacto con ellos porque están igual que nosotros, están atrapados en su planeta. Pero no sé si los objetos voladores no identificados de los que la NASA y la CIA han liberado documentación sean forzosamente alienígenas. Yo creo que más bien pueden ser o bien tecnología de países que están experimentando con cosas que aún no sabemos, porque bueno, eso siempre pasa, no es algo nuevo. Sí, claro. El automóvil, por ejemplo, la televisión, las computadoras, internet, todo eso desde antes lo experimentaron, sobre todo en lo militar, y después se le dio salida al público. Entonces, puede Incluso ser no que hace mucho hubo un problema China, Estados Unidos, México, porque se detectó un globo que iba cruzando sobre el cielo mexicano que se supone que China había mandado a Estados Unidos y Exactamente. se derribó y todo, bueno, una controversia. Y eso, pues al principio fue un ovni, ¿no? Porque no sabían qué era. Y lo otro, no sé si ya vieron una película que se llama Nope. No, la he visto, sí la quiero ver. Entonces no les hago spoilers, pero quizás sean... bueno, es un poco spoiler. No. La criatura de ahí es un ovni, pero no necesariamente
Pero eso lo pasan hasta en el tráiler, así que no pasa nada. No necesariamente es extraterrestre, sino es terrestre. Solo que son organismos que no conocemos. Son animales, o plantas, o cosas, como los hongos. Quién sabe qué sean, pero que son de la Tierra. Solo que andan por ahí. Por ahí, así es. Sí, Alonso. No, ya saben que yo soy muy escéptico con ese tema. Señor Gonzo aburrido. O sea, yo Por sí- eso no ve los alienígenas, porque no se deja. Entonces, no, ¿por qué le duele sí. la cola cada 8 días? A ver. Ah, no, pero eso es otra cosa. Mala alimentación y postura incorrecta, ¿no? Hacer Es que nunca debo comer chile por la sonda recta. Sí, no, Pero no lo puedo evitar. el doctor Gris dice que ya no le haga caso al doctor Verde, ¿no? Ok. Bueno, sí entiendo la situación de los ovnis como pues una cuestión de identificación de cosas que pasan en el cielo. Y se identifican pues para describirlos, compartirlos y por aspectos de seguridad, o sea, yo lo entiendo así. Y digo, ha de ser padre ver uno. Pero de eso allá sí relacionarlo íntimamente con un fenómeno alienígena, no le encuentro ni siquiera sentido, ¿no? Así de, un poco coincidiendo contigo, así de, no manches, o sea, vienen a ver a la especie más aburrida del universo, y a la que le interesaríamos probablemente tampoco tendría la tecnología para venir. Puede ¿no? ser. Porque si pudieran, ya hubieran venido y hubieran hecho otras cosas. No nada más volarse una que otra vaca. Y Ok. además la primera O meternos abducción- sonda por la cola, ¿no? Sí, no, y la primera abducción registrada, o sea, fue de un brasileño que describe pues que lo subieron a un platillo, se lo madrearon y una alien Se lo lo madrearon. violentó sexualmente. la teoría más aceptada es que fue simplemente Pues sí. la mujer la que le hizo. Que fue que estaba muy borracho. Sí, o sea, Yo ya para ir concluyendo si quieren, yo creo que una cuestión es eso de plantearse de la vida extraterrestre. La ecuación de Drake ya nos dice que es prácticamente imposible que no exista alguna otra civilización en el universo, pero eso es una cosa. Claro. Otra cosa muy distinta es ligar efectivamente los fenómenos ovni con la extraterrestre. Eso yo creo que obedece más a los tintes de una mitología que a una verdadera ciencia. Es decir, hoy la mitología que impregna el fenómeno ovni y el fenómeno extraterrestre por digamos, relación, es esta de que existen marcianitos, bueno, de que existen hombrecillos verdes o hombrecillos grises que tripulan platos voladores, que hacen abducciones, que te meten una sonda por el trasero, que tienen pistolas láser, que andan espiando, que son civilizaciones de otro... O sea, todo eso ya es una mitología. Sí, Todo sí. eso ya es una estructura literaria que se ha amasado y fraguado Fantástica, ¿no? a partir de fenómenos muy concretos como el de Roswell, como el de pues es cierto, lo del plato volador de Kenneth Arnold. Y todo esto se ha configurado como una mitología y nos gusta recontarnosla, ¿no? Y simplemente la vamos ampliando y la vamos pues dándole cada vez tintes más... Frescura y Exacto, continuidad. entonces siempre está refrescando el fenómeno ovni relacionado con lo extraterrestre. Pero en realidad, el creer que de verdad alguno de esos objetos sea de origen alienígena, lo dudo mucho. Nada. Es muy poco probable. Incluso el que yo vi, insisto yo, lo que vi fue impresionante, pero no por ello extraterrestre. Yo creo que bien Como puede saga ser impresionante. impresionante. No tan tanto, impresionante. no estaba tan largo. sí, Sí, sí. el fenómeno ovni alienígena para usted es más una cuestión como fundacionista. Es ¿no? una Que mitología, quiere- es una serie de... una literatura universal que hemos estado fraguando entre todos los seres humanos cuando la consumimos, cuando la renovamos y cuando la seguimos creando, ¿no? Simplemente es eso. El fenómeno ovni, ligado con lo extraterrestre, es una mitología contemporánea. Oiga, señor Cosa Tenue, y si usted Y un alienígena. día logra capturar en video algo de esto, ¿en dónde lo va a subir? ¿Dónde Por lo podemos supuesto que en el canal de Les Conferenzans, cosa que les agradecemos mucho en las redes sociales que tenemos, que es, en mi caso, Omar Mejía Compositor, Facebook e Instagram, pueden encontrarme ahí. Y los demás caballeros para irnos despidiendo. Pues visítenos principalmente en las redes sociales de Les Conferenzans. Así estamos, ¿no? Les En Conferenzans. Facebook y en Instagram. Y en Facebook, TikTok. Y en Instagram y en TikTok. Bueno, y si no, les iremos pasando. Y yo soy el ente, ahí en redes sociales. Soy el ente. Y ya. Señor Havok, iconoclásticamente, ¿yo? ¿dónde le encontramos? Yo estoy mercancía en- oficial iconoplástica. No, pues todavía no, pero va a estar disponible en
en Instagram, y en Twitter y en TikTok bajo el tag de El tag. Yo Soy Les Conferenza. Pero mis redes sociales son @Havoc2049, Havoc con K, 2049, 2049. Yo soy Gonzo, su servidor. Lo pueden seguir en Twitter en @LSAbram. Y la cuenta se llama Yo Soy Abraham. Qué bonito. Y bueno, pues muchas gracias. Y que todos tengan muy bonitos encuentros y sueños. Sí. Ajá, sí. Y viajen hacia las estrellas. Antes tenemos al Anunnaki, ¿no? Nuestro personaje. Por ahí puede volver a Anunnaki, ¿no? No sería muy Entonces, señor descabellado. Cosateno, gracias por acompañarnos. Gracias. Y sigan mirando al cielo. Al cielo. Señor Ente, muchas gracias. Gracias, suscríbanse, compartan, por favor. Señor Havok, muchas gracias. Nada más que cuando vengan los Anunnaki, aquellos No que digan no, que no no se creen, los dimos. van a ser los primeros que se Exacto. los van a comer. No, según esto nos van a dejar, ¿no? Más para nosotros. Agradeciendo en producción a nuestro ángel de la guarda y agradecemos a todos ustedes que nos siguen viendo, compartiendo, suscribiéndose y dándole like y platicando de nosotros en donde oigan esto y pasa la gente y ¡ay, qué chido! ¿Qué es eso? Ya les dicen, mira, es las conferencias. Igualito sí Ah, pasa. sí. sí Sí, pasa. imprímanse un QR para compartirnos. Nos vemos hasta la próxima. Yo fui Gonzo, fue las Hasta conferencias. la próxima. Bye. Yo.